no sean del agrado de otros estados y que hay terrorismo malo. Son declaraciones de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana en Naciones Unidas. Ahora conozcamos más sobre Leopoldo López, este joven político que desde el comienzo del siglo se ha mostrado opositor al chavismo y que incluso sufrió una inhabilitación que le impidió llegar a la alcaldía mayor de Caracas y que se entregó él mismo a las autoridades. Leopoldo López ha acaparado nuevamente los titulares de la prensa mundial tras ser condenado a más de 13 años de prisión. El político venezolano es una de las figuras más relevantes de la oposición al régimen chavista de Nicolás Maduro. Para Caracas y la prensa venezolana e internacional alineada con el régimen, López es un radical ultraderechista. Pero él, de acuerdo con su página oficial, se considera un activista democrático y actualmente preso político de la dictadura de Maduro. Sus allegados consideran que llamar a López derechista es un sinsentido. Desde joven, López se mostró interesado por la política, siempre desde una parte activa. Es un economista de profesión y se especializó en una maestría de políticas públicas en la Universidad de Harvard. A partir de la década del 2000 es que ingresa activamente en la política de Venezuela, siendo elegido como alcalde de Chacao durante 2 periodos de 4 años hasta el 2008. Durante esa gestión, en el 2002, ocurrió el intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, en el que participó López. En ese contexto, el entonces ministro del Interior chavista Ramón Rodríguez Chacín denunció haber sido detenido por López y Enrique Capriles. Este caso incluso no ha sido olvidado por los chavistas que años después, en el contexto de las protestas de febrero del 2014, publicaron videos en redes sociales recordando los hechos. En ese momento se cometieron errores porque el país llegó a unos niveles de confrontación, de encrispación y de intolerancia que no teníamos que haber llegado. El 11 de abril, hay que sensibilizar mucho. ¿Reconoce que fue un error entonces ir a la casa de Rodríguez Chacín a meterlos presos sin Lo hemos planteado muchas veces. ¿Eso fue un error específicamente de Leopoldo López? Sí, en lo particular. Y yo no tengo ningún problema con decirlo. Tras su favorable gestión en la alcaldía de Chacao, López planteaba postularse a la alcaldía mayor de Caracas, uno de los cargos más importantes luego de la presidencia de Venezuela. Era favorito para ganar las elecciones, pero fue inhabilitado junto a otras decenas de candidatos por actos supuestamente de corrupción. Este caso lo llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, ya que ninguna instancia de su país había solucionado el tema. Hechos como estos, así como el manejo de las instituciones públicas por parte del régimen chavista, motivaron a López y al resto de opositores a manifestarse siempre contra el gobierno. En 2013, su partido Voluntad Popular fue el primero de las agrupaciones opositoras en ganar el mayor número de alcaldías en Venezuela. Pero la situación en el país no hizo más que empeorar y a inicios del 2014 convocó junto a otros líderes y organizaciones sociales masivas manifestaciones pacíficas en todo el país, que terminaron en represión y muerte de 3 ciudadanos. Esto provocó la detención de Leopoldo López y su reciente condena, que en lugar de silenciarlo, parece haberlo convertido en el opositor más poderoso que enfrenta el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno cubano indultó a más de 3.500 presos antes de que el Papa Francisco visite la isla la próxima semana. El gobierno de Cuba decidió indultar a más de 3.500 presos como un gesto a la próxima visita del Papa Francisco. Entre los 3.522 indultados hay personas mayores de 60 años, jóvenes menores de 20, mujeres y enfermos crónicos, así como extranjeros, señaló la nota sobre la decisión del Consejo de Estado cubano. También fueron indultados varios reos que estaban por cumplir su condena. La medida no incluye a personas condenadas por delitos contra la seguridad del Estado, así como tampoco por homicidio, violación y pederastía con violencia, entre otros delitos, salvo contadas excepciones por razones humanitarias. El Consejo de Estado de la República de Cuba, en ocasión de la visita de su santidad el Papa Francisco, y al igual que aconteció cuando nos visitaron los sumos pontífices Juan Pablo II y Benedicto XVI, acordó indultar a 3.522 sancionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos por los que fueron penados, su comportamiento en prisión, el tiempo de cumplimiento de la sanción y razones de salud. Los indultados deben ser liberados en las próximas 72 horas y los extranjeros deben ser repatriados a su país de origen. La nota no informó sobre su número ni su nacionalidad. Francisco llegará a Cuba el próximo 19 de septiembre para una visita de 4 días.
El pontífice argentino es el tercer papa que viaja a la isla socialista después de Juan Pablo II en 1998 y de Benedicto XVI en el 2012. Francisco partirá desde Cuba directamente hacia Estados Unidos en un itinerario de gran contenido simbólico. Recordemos que el Papa hizo de intermediario en el histórico acercamiento entre Washington y La Habana, anunciado en diciembre de 2014. Ambos países retomaron el pasado 20 de julio sus relaciones diplomáticas, tras más de 50 años de ruptura y de hostilidades ideológicas. Y Joanny Sánchez, una de las tenaces opositoras y críticas del gobierno de los Castro en Cuba, ha tuiteado unas notas de grupos disidentes, algunos como las Damas de Blanco, que celebran, por supuesto, esta noticia, esta liberación, pero dicen que hay que leer la letra pequeña. ¿Cuántos de estos presos liberados serán presos de conciencia en la isla? Porque algunos se ocultan bajo otros nombres, que habría que precisar esos, cuántos saldrán también sin libertad, con qué condiciones. Pero además lo que dicen que es celebrando esta liberación, y más hay celebrando la llegada del Papa, y lo que significa que lo que tiene que acabar es con la criminalización de la protesta política. Sí, exactamente. Un debate es el tema de los presos políticos en Cuba. Dicho sea de paso, en los últimos años el gobierno cubano ha dado gestos repetitivos, similares, no solamente con la visita de diferentes papas o pontífices a Cuba, también con este deshielo de relaciones con Estados Unidos, se liberó pues a un grupo de más de 50 disidentes que estaban encarcelados, que esto en principio hacía que ya no hubieran disidentes políticos o opositores en la cárcel, pero como bien han dicho las Damas de Blanco, hay circunstancias que se pueden ser apañadas para tener pues a disidentes bajo otros cargos, digamos. Esa es una situación particular, muy particular, pero obviamente el problema ahora en Cuba ya no es tan marcado la presencia de opositores en las cárceles, la mayoría están libres, digamos, o los más reconocidos. Ahora el problema es que todavía es ilegal llevar a cabo acciones de protesta, lo cual pues en un país pues donde emanan las libertades pues está permitido. Y donde también un sistema de justicia no tiene pues las características de otros países, cuando hablamos de independencia de los poderes del Estado. El Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, indicó que las elecciones en Guatemala no tienen credibilidad. El Tribunal Supremo Electoral ha informado que los resultados finales de los comicios presidenciales estarán listos la próxima semana. La líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú se pronunció en Argentina sobre las elecciones del pasado domingo en Guatemala y dijo que no tienen credibilidad, no tienen legitimidad y no tienen idoneidad. Menchú declaró que las elecciones están en duda y no se sabe cuál va a ser su repercusión futura porque el Tribunal Electoral ha perdido mucha credibilidad. En el marco del Congreso sobre Jurisdicción Universal, organizado en Buenos Aires, capital argentina, la líder indígena conversó con la prensa tras su participación en dicho evento. Tras la ronda de preguntas por parte de los medios sobre las elecciones de su país, la Premio Nobel de la Paz se refirió al caso de corrupción La Línea, que provocó la renuncia del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina. También habló sobre la incertidumbre que reina en el país centroamericano luego de las elecciones del fin de semana pasado, donde aún no se conocen los resultados definitivos. Asimismo, consideró que los comicios en su país se han dado en un ambiente de mucha violencia y mucho trabajo sucio, que ponen en duda el sistema electoral. La activista, por su parte, celebró que Pérez Molina haya sido desaforado. Hasta el cierre de este informe, los resultados de la elección presidencial, al 99.09%, mostraban que Sandra Torres obtiene el 19,76%, equivalentes a 967.242 votos, y Manuel Valdizón el 19,64%, correspondientes a 961.284. Pero Rudy Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, no salió a pronunciarse oficialmente para declarar quién disputará con Jimmy Morales en segunda vuelta la presidencia guatemalteca el próximo 25 de octubre. Nos llaman la atención las declaraciones de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Estas elecciones, si bien se están demorando en este tramo final para saber quién quedó segundo y quién quedó tercero, quién disputará la segunda vuelta, han sido caracterizadas por una participación masiva que ha superado las expectativas y además los incidentes han sido mínimos. En todo caso, ella coincidiría con uno de los con quien podría ser el perdedor, ¿no? Con el empresario Valdizón. Entonces, no sé a qué apuntan estas declaraciones de Rigoberta Menchú. Sí, seguramente sus declaraciones pueden ser, pues,
poco atinadas, en tanto ella también es un actor político, no solamente es un premio Nobel, que por lo tanto tiene un discurso, sino también ha sido un actor político. Recordémonos que ella ha sido candidata a la presidencia en 2 ocasiones, si no me equivoco. Así que ese es por un lado. Pero por otro lado, también digamos es cierto lo que se viene discutiendo en Guatemala, más allá de la participación masiva de la población, de que el proceso electoral en toda su dimensión ha estado apañado por unas circunstancias vinculadas a los actos de corrupción que ya conocemos, que terminaron en la detención del presidente o el expresidente Otto Pérez Molina. Circunstancias que de alguna manera dejaron en un segundo plano todo el ámbito de la elección. Y para muchos, no necesariamente incluyo, pero para muchos eso deslegitimó pues todo el proceso. Creo que más o menos en esa línea va Rigoberta Menchú al señalar que es un proceso que va bien quedó en un segundo plano, marcado por la violencia, no necesariamente el enfrentamiento de las partes, la violencia producto de actos de corrupción, de protestas que llevaron a que las elecciones no tengan la validez, entre comillas, que deberían tenerla en otras circunstancias. ¿Deslegitimó o al contrario mostró la vocación democrática de los guatemaltecos de ir a votar, de no haber perdido confianza en los procedimientos de la democracia? No estoy tan seguro. Yo la verdad es que tengo una posición más escéptica en torno a lo que significa un proceso electoral que queda completamente dejado de lado. Acordémonos que todo el proceso de destitución del presidente fue hasta unos días anteriores a las elecciones. Es más, en la propia Guatemala no se hablaba del proceso electoral y menos en el ámbito internacional. El proceso electoral ha tenido importancia básicamente en los últimos 3-4 días. Así que este es un elemento a considerar. Yo creo que sí, porque de alguna manera le da mucha debilidad a un presidente que nace pues en un contexto de mucha volatilidad. Además, considerando que a pesar de la alta participación, pues los candidatos han sido muy cuestionados. Todos los candidatos han sido muy cuestionados por su origen, digamos, en un contexto donde la crítica contra el status quo, la corrupción del sistema político ha sido muy, muy fuerte. Eso obviamente podría ser, más allá de lo que diga Rigoberta Menchú, podría ser muy difícil la gobernabilidad pues para este país. Vamos a una pausa y al volver. Así tratan a los refugiados húngaros. Vemos, les tiran la comida y se distribuye la comida con los vigilantes con sus caras cubiertas con máscaras.